Bueno, estamos en este lindo lugar nuevamente, aprovechando esta mañana luminosa, que tenemos hoy, porque las noticias que tenemos realmente en algunos casos no son nada luminosas ni nada, digamos, que nos permita estar en un estado de comodidad, diría yo. Aunque hay mucho cómodo en este lugar y en esta vida, que prefieren no escuchar lo que está sucediendo a su alrededor porque ellos están bien, son felices y comen perdices. Pero a mí eso me aburre. No estoy para resaltar a aquellos que están en la abundancia, haciéndose ver como grandes personajes. Por eso enfoco siempre las cosas que me hacen pensar por un tema de conciencia, diría yo. Tenemos por un lado acá una noticia que quizás tenga que corroborarla un poco más, pero me llamó la atención de que se diga tan así, al pasar como si fuera una cosa común y corriente, que en el programa Santo y Seña se va a pasar una entrevista con Marcet, que es justamente uno de los narcos muy buscados, uruguayo, y que ha contribuido a que acá se arme un tema político que en realidad no tiene precedentes, ¿no? Renuncias de ministro, viceministro, canciller, vicecanciller, un director de cárcel, preso, digamos que todo un panorama bastante complicado en este país, y resulta que ahora va a haber una entrevista, no se sabe dónde está, tuvo un pasaporte falso, por un pasaporte falso estuvo preso en Kuwait, y de ahí le mandaron un pasaporte y salió y no se lo vio más. Todavía se está estudiando cómo es que se dio ese pasaporte. Se dijo que el pasaporte era legal, que había que dárselo sí o sí. Nadie entendió por qué había que darle ese pasaporte legal. Y el tipo se borró y lo están buscando. Pero resulta que tiene una entrevista con Marcet, con Nacho Álvarez. Entonces, ¿quién está tomando el pelo a quién? Yo no creo que Nacho Álvarez esté mintiendo, o puede ser algo de marketing, o puede ser, pero la noticia era de subrayado, no es de cualquiera, salvo que cualquiera haya tomado subrayado. Pero a mí me extraña enormemente que esto se diga así, al pasar, y tan como si fuera algo natural, porque si el tipo está requerido
si sabemos que es un narco, quizás no esté requerido por la justicia uruguaya, yo a esta altura ya ni sé, pero sabemos que es un narco, ¿no? Y que no se sabe dónde está. Y sale en una entrevista, sale en Twitter, a veces ha salido. Entonces, acá se está discutiendo todo este tipo de cosas que están pasando, que se querían ocultar, ¿tá? Que se mintió de alguna manera o no se dijo todo lo que había que decir en el Parlamento. Se está discutiendo todo eso y casi una crisis institucional en el país, y resulta que el señor Marcel da una entrevista. Yo, la verdad, sinceramente no chequeé mucho la noticia, pero sinceramente no creo, ¿tá? Que esté sucediendo eso. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Bueno, eso por un lado, es decir, la situación que tenemos es crítica en ese sentido acá en este país. Y lo peor es que como que no se ha tomado mucha conciencia por parte de las personas. No saben ni lo que está pasando, porque todo eso es superficial, porque acá no llegamos, la mayoría no llega a fin de mes, no hay trabajo, hay muchas cosas que hacen que la gente se ocupe de otras situaciones. Pero esperemos que esto tenga un fin, aunque no lo veo como un fin inmediato. Por otro lado, tenemos a nivel internacional el tema de la guerra de Israel y Palestina. Todos sabemos que es una guerra que ha comenzado hace muchos años, no es de ahora, y que se están continuamente atacando unos y otros. Que Israel tampoco, el gobierno de Israel, no estoy hablando de los judíos, no estoy haciendo antisemitismo, porque los pobres judíos que viven en Israel fueron atacados brutalmente por Hamás, que hizo un desastre con la gente. Y a su vez, es una guerra que ha llevado mutua, diría yo, durante muchos años, donde ya hicimos, yo ya hice un video que cuenta un poco la historia, no la voy a repetir. Pero en muchos años, nuestra generación, por ejemplo, ha visto guerras por televisión. Las del 90, en la zona de Arabia, por ejemplo, con los árabes. Pero una cosa tan primitiva como ahora y tan cruel, yo creo que nunca había visto. Porque una cosa es tirar misiles a lugares estratégicos donde no hay personas, y otra cosa es tirar a lugares como hospitales, como refugios, lugares donde hay gente que no tiene nada que ver con la guerra, ¿no? Bebés que mueren porque no tienen
oxígeno, bebés prematuros o con enfermedades, porque no tienen en sus incubadoras, no tienen oxígeno, porque no tienen electricidad y no tienen combustible para generar electricidad con equipos. Es decir, y ver cómo antes de que mueran esos bebés, porque ya han muerto muchísimos, cómo los cargaban en una ambulancia o un camión, no sé qué era aquello, para que sean llevados a Egipto para que ahí pudieran sobrevivir. Bebés que ni siquiera tienen padres porque los padres fueron muertos o están tomados prisioneros. Es decir, es como una cosa que es cuerpo a cuerpo, persona a persona, casa a casa. Se meten en las... me hace acordar a la guerra cuando acabó Checoslovaquia, Yugoslavia y todos esos países que terminaron siendo lugares donde se penetraba a las casas de las personas, se violaban a las mujeres, se las llevaban, se las mataban junto con los niños. Digamos que una barbaridad en todo punto de vista. Es bastante lamentable la situación que estamos viviendo ahora. Entonces, tenemos realmente que considerar que esto no es normal, es decir, que pase en pleno siglo XXI, ¿no? Todo lo anterior que yo citaba pasó en el siglo XX, pero en el XXI, donde tenemos la tecnología, cosas que podían haber prevenido toda esta situación, resultó que no sirvió de nada. Y seguimos en la misma, con personas que, siendo inocentes, han sido producto de una gran atropello, diría yo, por decirlo de una manera, pero es como un primitivismo me hace acordar a las guerras esas donde se luchaba cuerpo a cuerpo y con y cuando teníamos las armas y las personas enfrente, y ahí pasaba cualquier cosa. Estábamos acostumbrados a las guerras que se hacían tirando misiles pero a lugares estratégicos donde se trataba de que muriera la menor cantidad posible de ciudadanos comunes, ¿no? Es realmente disparatado todo lo que está ocurriendo en ese lugar. Y bueno, es lo que tenemos que aceptar, lamentablemente. Bueno, eso serían las cosas que están ocurriendo en este mundo actual, ¿no? Y también en este país. Por otro lado, tenemos el caso de Spotify,
Spotify, no sé bien cómo es, que está por irse del país porque les han propuesto sacarlos, o sea que cobren o que dupliquen lo que cobran por dar su información, su música y todo lo que escuchan, fundamentalmente los jóvenes hoy, ¿no? Por aquello de resguardar el derecho de autor. A mí me parece que tendrían que rever el tema del derecho de autor, porque es un tema que se ha dado en el pasado fundamentalmente, cuando no existían todas estas plataformas que permiten que gente que de repente no tiene otra oportunidad o no ha tenido, sean famosos. Y la juventud están chochos con eso. Pero esas personas que gratuitamente capaz pasan su música, después se ven recompensados porque llenan estadios. ¿Y quién los conoce? ¿De dónde sacaron ese? Los conocen de ahí, de las redes, de las plataformas que salen por internet. La música que realmente nos gusta y que nos del pasado, por ejemplo, Serrat, Sabina, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. O sea, bueno, Pablo Milanés falleció actualmente, pero esos músicos que vienen a Uruguay, el rockero que vino ahora, que tiene 80 años y que todos los que lo vimos tenemos 70. ¿Y cómo llenan estadios? Con jóvenes, adolescentes y niños. ¿Por qué? Porque los pasan en los canales de televisión, no. Es porque salen en las redes, es porque salen en lo que por eso es que ellos han mantenido su estatus dentro del mundo de la música, más allá de que son buenos, obviamente que son buenos, pero ¿cómo los jóvenes lo conocen? Y llenan un estadio para verlo. Es gracias a lo que vemos, a que nosotros los podemos buscar en las redes y los encontramos, ¿no? O sea, que el tema de, y si el derecho de autor sí les dará, no te voy a decir, pero si no los conocen y si no se dan a conocer el derecho y si no permanecen en el tiempo, el derecho de autor queda guardado en un cajón. Es decir, a mí me parece que el gobierno, sobre todo, que es quien está manipulando esta situación, tendría que considerar esto de Spotify, porque sobre todo los jóvenes, yo no lo sé ni pronunciar, pero sé por mi hijo, por ejemplo, y que yo también he buscado en otras, no exactamente en esta, pero en otras plataformas, la música que a mí me gusta, porque en realidad hay cosas que pero hay gente que se ha hecho famosa, sobre todo jóvenes, gracias a las redes. Entonces yo creo que hay que considerar, hay que tener en cuenta sí el derecho de autor, pero también hay que tener en cuenta que esa gente se ha hecho famosa y ha permanecido en la fama justamente por las redes. Esto es así.
Bueno, esos serían los temas que de alguna manera están considerando y están en discusión actualmente. Y bueno, y no les digo nada en lo que ha repercutido las elecciones de Argentina. El hecho de que haya ganado este hombre realmente es otra cosa que llama la atención y que nos tiene que hacer pensar por qué gente como esta gana las elecciones. Y por acá dejaríamos este tema de hoy.